Me acuerdo, fui al banco un sábado con todo listo y explicándoles cuál era el modelo de negocio. Y le llegué al cajero. El cajero, vengo por un préstamo. El cajero se murió de la risa. Sí, como que préstamos para adultos, etc. Tengo una memoria borrosa de lo que ocurrió porque me puse muy de mal genio, pero sí sé que lo siguiente que recuerdo es estar sentado en la silla de la oficina de la gerente del banco. Y me pregunta, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Por qué estás pidiendo dinero? Pues preocupada de que fui a un banco simplemente a pedir dinero. Y le empecé a explicar y sin darme cuenta resulté haciendo el primer pitch de negocios de mi vida. Sí. Le expliqué qué era lo que yo tenía en mente. 3 días después me dijo que volviera y me dio el dinero necesario para comprar mi primer computadora. Computadora. De Colombia para el mundo, en Shark Tank México, tenemos al Shark Alexander Torrenegra. Señorón, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un honor de verdad. ¿Cómo te sientes en el tanque de Shark Tank México? En este momento ya un poco más cómodo, te juro que ayer los primeros pitches estaba súper nervioso porque es mi primera vez en Shark Tank México. Es un mercado mucho más grande, es un mercado que en algunas cuestiones es más sofisticado, que en otras cuestiones es diferente. Y para mí es muy importante poder ayudar. La razón que yo estoy en Shark Tank es porque me gusta ayudar a los emprendedores, ¿sí? Y a veces para eso toca hacer algo duro, a veces para eso toca ser muy honesto en cuestiones que tal vez es difícil para el emprendedor escuchar. Y cuando estás en un país que conoces, yo vengo a México 2 veces al año, pero donde no eres netamente local, es difícil saber qué tanto puedes ser sincero sin herir los sentimientos que tal vez no quieres herir. Oye, me gustaría que en breve, 5 bullets, describieras quién es Alexander Torrenegra para que la gente te conozca. Alexander Torrenegra. A ver, soy alguien que le gusta mucho entender por qué funciona el mundo, cómo funciona, cómo podría funcionar mejor y que esas cosas que podrían funcionar mejor, que tal vez alguien no está intentando hacerlas funcionar mejor, intentar hacerlas realidad o invertir en otros para que las hagan realidad. Estás muy metido en el tema de tecnología e innovación. Hablemos del mercado latinoamericano. ¿Qué has visto? ¿Qué has descubierto? ¿Qué lo limita y qué lo puede hacer crecer mucho más? Mira, el mercado latinoamericano es un mercado con mucho potencial, pero es un mercado en donde venimos acostumbrados de consumir del extranjero. Yo me acuerdo que conforme crecí en Colombia, las marcas que venían de afuera eran las marcas buenas. Las marcas locales no valían la pena, no tenían la calidad de lo que venía de afuera. Entonces, imagínate tú como niño ver eso por décadas. Te acostumbras a visualizar que eres ciudadano de segunda clase en el mundo, no eres ciudadano de primera clase, que no vives en una cultura, no vives en una sociedad que pueda hacer algo que realmente tenga impacto a nivel mundial. Y lastimosamente eso ha permeado hoy en día la innovación tecnológica en Latinoamérica, porque la mayoría de la innovación tecnológica que hay en Latinoamérica o es copia de modelo que vienen de afuera que simplemente lo están tropicalizando, o B, son cuestiones que es una innovación, pero la innovación se limita al mercado latinoamericano y no piensa en el mundo. Y en Latinoamérica tenemos toda la capacidad, si quisiéramos, de dejar de pensar que somos esos ciudadanos de segunda clase y realmente pensar que podemos competir en las grandes ligas y ser de primera clase. Platícanos de esos primeros momentos en donde te pones esta cachucha de emprendimiento y bueno, ¿de qué te llevó a empezar? Mira, mi primer emprendimiento de hecho fue por la pasión por la tecnología y se remonta cuando tenía 4 años de edad. Mi memoria más vieja en la vida es ver una computadora por primera vez. Okay. Vi una computadora por primera vez, vi cómo con el teclado se podía usar la computadora. Dije, wow, yo quiero eso. Vengo de una familia modesta, no teníamos dinero para auto ni para andar en taxi, entonces menos para una computadora. Pero me acuerdo que a todas las personas que yo me interactuaba como niño les pedí una computadora, incluyendo a mi papá. Mi papá abandonó la casa cuando tenía 1 año de edad, pero de vez en cuando hablaba con él por teléfono y tanto le pedí una computadora que 1 año después me dijo, mira, ya vas a entrar al colegio, a la escuela. Si sacas el mejor puntaje del colegio, 3,000 estudiantes, te voy a dar la computadora. Entonces me volví el nerd más nerd que te puedas imaginar y después de 2 años de intentar logré sacar el mejor puntaje del colegio. Le pedí a mamá que me pusiera en contacto con mi papá. Pasaron más de 2 semanas antes que pudiera hablar con él y cuando hablé con él le dije, papá, logré lo que me pediste, ya me puedes regalar la computadora. Eso fue hace 39 años.
Al día de hoy estoy esperando la computadora. No te digo la computadora. No solo eso, después, en mi primer negocio, resulté vendiendo una computadora y me dio un cheque malo que nunca recibí el efectivo. Entonces me debe dos. Tu primer negocio fue vender una computadora. Mi primer negocio fue vender computadoras, o sea, evolucionó a vender computadoras. O sea, tú le traías vendí el- una y me dio un cheque que nunca pasó. Entonces me debe no una, sino dos computadoras, mi papá. Pero esa pasión por tener computadoras se quedó ahí. Y cuando cumplí 15 años, me acuerdo que me llegó un panfleto del banco donde yo tenía un ahorro equivalente como a $50 que había ahorrado como niño. Donde decía, ahora te vamos a pasar una cuenta para adultos e incluye ciertos beneficios, y el último era préstamos. Y dije, ya, puedo conseguir la computadora. Y de ahí es que sale mi primer emprendimiento. Porque si monto un emprendimiento, puedo pedir un préstamo, puedo comprar mi primer computadora. ¿Qué fue lo que se me ocurrió? Estamos hablando de 1984. En aquella época, la mayoría de los estudiantes de universidad no tenían computadora, pero sí les interesaba tener su trabajo de tesis de grado digital para poder cambiarla constantemente. Entonces dije, tal vez puedo pedir el préstamo, comprar una computadora y pasar trabajos a computadora, pasar tesis a computadora y cobrar por eso. Yo tenía un amigo que el hermano tenía una computadora, le dije, ¿puedes imprimir un letrero que dice se pasan trabajos a computadora al teléfono? Lo imprimió, fui, le saqué 10 fotocopias e hice lo que hoy en día se consideraría spam, que es por correo, pero lo que hice fue pegarlo en las paredes del barrio donde vivía. Y la gente empezó a llegar a la casa y tenía un problema, no tenía computadora, pero con eso fui al banco. Me acuerdo que fui al banco un sábado con todo listo y explicándoles cuál era el modelo de negocio. Y le llegué al cajero. El cajero, vengo por un préstamo. El cajero se murió de la risa. Sí, como que préstamos para adultos, etc. Tengo una memoria borrosa de lo que ocurrió porque me puse muy de mal genio, pero sí sé que lo siguiente que recuerdo es estar sentado en la silla de la oficina de la gerente del banco. Y me pregunta, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Por qué estás pidiendo dinero? Pues, preocupada de que fui a un banco simplemente a pedir dinero. Y le empecé a explicar y sin darme cuenta resulté haciendo el primer pitch de negocios de mi vida. Le expliqué qué era lo que yo tenía en mente. 3 días después me dijo que volviera y me dio el dinero necesario para comprar mi primer computadora. ¿Qué computadora era? Era una clon, es decir, armada de múltiples partes, que era lo más económico que podía comprar. Hace todos los specs de memoria, porque tuve mucho tiempo para pensar. Era una 386 con 2 megabytes de RAM, disco duro 2 megabytes de 40 de RAM. megabytes, sí, 16 colores de pantalla, etc. Y como era mi primer compañía y había tenido mucho tiempo para pensar en aunque iba a ser solo yo trabajando 2 horas por la tarde después de la escuela, pero le puse el nombre Apache Axe Cybernetic Enterprises. Ese nombre se Y mi mamá, siendo abogada, me dijo, tienes que ponerle algo más, limitada. Limitada. Ese fue el nombre de mi primer negocio. Y desde entonces, tú has estado en la industria de la tecnología, ¿te ha gustado moverte en esta industria? Sí, ese negocio eventualmente evolucionó a vender computadoras. Por cierto, siempre que cuento la historia, algo que menciono es, si alguien sabe el nombre de la gerente del banco, que por favor me lo dejen saber, porque años después caí en cuenta que el préstamo no me lo dio el banco, me lo dio ya de su bolsillo. No he podido encontrarla para agradecerle porque realmente pues, me cambió la vida y es una de las razones que yo soy inversionista hoy en día, porque quiero ayudarle a los emprendedores a que con algo de capital puedan hacer algo que de otra manera no podrían hacer. Y de ahí que no solo siguió esa pasión por la tecnología y ayudar a otros con capital si se podía, sino aprendí mucho de computadoras y me volví un comprador y vendedor de computadoras en Colombia. Llegué a Internet a Colombia. Soy de las primeras personas que puede navegar Internet, súper costoso. En los 90, ¿no? Esto es 96, 97, pero navegar Internet valía 30 centavos de dólar por minuto. En aquella época, a una velocidad súper lenta de modem. O sea, con el modem de sí, televisión. pero yo tenía clientes que no se consumían todos los minutos de navegar Internet, entonces los últimos días del mes yo no trabajaba, sino me ponía solo a navegar Internet y con eso me obsesioné con la idea de ser parte de la creación de Internet y ahí fue que tuve la oportunidad de emigrar a Estados Unidos. ¿Emigras a Estados Unidos por un negocio? ¿Qué te lleva a No, Estados como Unidos? turista era la única visa que podía conseguir en aquella época y llego y veo, no, acá me quiero quedar. ¿Hiciste licenciatura en Colombia, en Estados Unidos? Yo empecé a estudiar ingeniería de diseño y automatización electrónica, que es algo así como robótica, pero me retiré para enfocarme en el negocio porque estaba aprendiendo mucho más, ayudándole a mis clientes a instalar nuevas tecnologías y estaba aprendiendo mucho más a través de Internet de lo que estaba aprendiendo en la universidad, entonces me retiré. Oye, y ahorita tienes también una aceleradora, lo has mencionado varias veces. Platícanos un poco de la historia de esta aceleradora. Cuando fui a la primera temporada de Shark Tank en Colombia, una de las cosas que caí en cuenta era que muchos emprendedores
iban a pedir dinero, pero más que dinero lo que necesitaban era asesoría, estructura, acompañamiento. Y es que en Latinoamérica hay no solo poca sofisticación en términos de emprendimiento, sobre todo de tecnología, sino que por miles de razones, algunas de ellas de seguridad, no estamos muy abiertos a ayudar a otras personas que no conocemos muy de cerca. Entonces, el ecosistema de inversión en tecnología normalmente, o de apoyo de tecnologías aceleradoras tradicionales, depende de que yo pueda invertir en tu compañía para acelerarte y algún día en el futuro que tu compañía se venda por millones de dólares para yo sacar el dinero. Correcto. Pero solo 0.7% de todas las compañías del mundo levantan capital de inversión. Entonces, ¿qué pasa con el otro 99.3%? ¿Cómo las aceleras? ¿Cómo las ayudas? Y ahí fue que visualicé ahí la necesidad de crear algún tipo de organización, algún tipo de estructura de apoyo para emprendedores que no son emprendedores que necesariamente necesitan dinero. Muchos emprendedores que ya tienen negocios, que tienen buen flujo de caja, pero que con algo de apoyo pueden maximizar, pueden crecer y tener un impacto significativamente mayor. Y de ahí es que sale Torre Negra Organization. Esa es la aceleradora. Esa es Acelera, tenemos un programa de aceleración, pero también es coaches, mentores, etc. Alexander, tienes un perfil muy particular. Vienes de Colombia, ya participaste en Shark Tank Colombia, conoces muy bien el mercado. Estás participando en Shark Tank México, pero también tienes todo el back del mercado americano, tienes la experiencia en la industria de la tecnología. ¿Qué estás buscando en Shark Tank México? ¿Qué tipo de negocios? ¿Cuál es tu objetivo? Estoy buscando principalmente dos tipos de emprendedores. Emprendedores que estén pensando a nivel global, que no estén pensando exclusivamente en cómo puedo hacer algo para el mercado aquí, que con la exposición que yo he tenido les puedo ayudar, les puedo decir todas esas cuestiones que a mí me hubiera encantado que alguien me enseñara hace 20 años cuando estaba empezando mis primeras compañías en Estados Unidos. Y también esos emprendedores que con algo de apoyo financiero y no necesariamente una inversión, sino tal vez inclusive un préstamo, yo les pueda ayudar para que puedan hacer con ese dinero algo de la misma manera que esa banquera en su momento me ayudó con ese préstamo para mí. Ya te has convertido en un referente aquí en el mundo de los emprendedores. ¿Cómo te gustaría que te vieran a ti? Mira, es interesante porque mucha gente me ve como un inversionista, pero más que un inversionista, yo soy un emprendedor, pero más que un emprendedor, yo soy un emprendedor de tecnología. Me encanta crear tecnología. Las compañías que hemos creado, dos de las cuales cofundé con mi esposa, son compañías que usaron tecnología para reinventarse cuestiones que antes funcionaban de una manera que no era la más óptima, que era obsoleta y que en muchos casos era discriminatoria. Las compañías que hemos creado le ayudan a las personas a conseguir mejores oportunidades laborales. Eso es algo de lo que yo estoy súper apasionado, ¿sí? Mi abuela, mi apellido no es el apellido de mi papá. Yo me cambié el apellido, me puse el apellido de mi abuela, ¿sí? Fue una persona que nació en Barranquilla, Colombia, en 1902, no sabemos exactamente la fecha, pero 1910 por ahí, que cuando murió su papá le tocó a ella mantener a toda su familia. Eran 5 hermanos, pero ella fue la responsable de mantener a toda su familia. Y lo hizo trabajando como secretaria. Y el único trabajo que pudo conseguir era secretaria porque era la única carrera universitaria que las mujeres en ese momento podían estudiar. No podían estudiar ninguna de las otras cosas que a ella le hubiera gustado. Y siendo secretaria, le pagó la carrera universitaria a sus hermanos que sí estudiaron lo que podían. A mí eso me marcó porque imagino qué hubiera podido haber hecho ella de no haber sido discriminada de la manera que lo fue. Me lo tomó muy a pecho. Todos los negocios que hemos creado tienen el objetivo de reducir la discriminación, de ayudarle a las personas a obtener trabajos que son mucho más gratificantes para ellos. Hoy en día todavía, sí, la discriminación contra mujeres es mucho menor de lo que era antes, pero hoy en día todavía discriminamos. La mayoría de los niños hoy en día la educación que reciben la reciben dependiendo de el background socioeconómico de sus padres. Estoy seguro que en un par de siglos vamos a ver eso y vamos a decir qué estúpidos éramos, sino permitiendo que todos los niños recibieran acceso a la misma educación y que empezaran con las mismas oportunidades. Eso es lo que me gustaría que la gente me reconociera más. Sí, es por esa pasión y que ojalá se unan a este tipo de proyectos. Alexander, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá sigas impulsando el ecosistema tecnológico, emprendedor e innovador en Latinoamérica y que ayudes a muchos más emprendedores y síguela rompiendo en el tanque. Ojalá tengamos más oportunidad de hablar en el futuro. Muchísimas gracias. Señoronas, señorones, esto fue otro episodio de El After Show, el podcast oficial de Shark Tank México. Yo soy su host, Maurice Dieck, y acuérdense, el éxito no es el dinero que ganas, es lo que haces con lo que ganas. Hasta la próxima.